Hola, ¿qué tal amigos de Acadef? Aquí estamos de nuevo con otra clase de Acadef Original, esas clases donde vemos más en profundidad algunos de los temas de los que también hablamos en nuestro curso intensivo de verano que empieza dentro de nada, así que si quieres apuntarte, date prisa que ya estamos apurando las últimas plazas y métete en nuestra web y mira de qué forma te puedes apuntar en nuestro intensivo de verano. Hoy vamos a hablar en esta clase de Acadef Original de qué tener en cuenta para realizar un ejercicio en nuestros entrenamientos, qué cosas tenemos que tener en cuenta, qué parámetros tenemos que tener en cuenta antes de crear un ejercicio o antes de meter en un entrenamiento un ejercicio. No puede ser que simplemente porque lo veamos en YouTube o lo veamos a un entrenador o simplemente ese día nos hayamos levantado queriendo hacer un ejercicio en concreto ya lo metamos en nuestro entrenamiento. Tiene que tener una base más sólida, una argumentación más sólida y tiene que cumplir alguno de los parámetros que vamos a ver en la clase de hoy. Como primera idea, como primer objetivo, lo que tenemos que tener en cuenta es el objetivo que queremos con nuestro ejercicio, porque muchas veces los entrenadores, y yo me incluyo entre ellos, cuando empezábamos a entrenar metíamos un ejercicio porque lo habíamos visto y nos había gustado o porque simplemente creíamos que un ejercicio era dinámico y salía bien, pero ese no puede ser la razón de que metamos un ejercicio, sino que tiene que haber un objetivo el cual queramos cumplir y a partir de ese objetivo creemos una tarea, generemos una tarea, un ejercicio que cumpla ese objetivo y que nuestro equipo mejore. Así que la primera pregunta que nos tenemos que hacer antes de realizar un ejercicio es ¿qué queremos conseguir con la tarea? ¿Qué queremos conseguir en nuestro equipo, en nuestros jugadores con esa tarea? A partir de que eso lo tengamos claro, tenemos que generar una estructura donde eso suceda sin obligar a nada. ¿A qué me refiero sin obligar a nada? Pues que bajo mi punto de vista las tareas donde nosotros decimos, oye chicos, es un partido condicionado donde para meter gol hay que jugar con los dos extremos y luego podemos hacer gol. Estamos obligando al jugador a realizar una conducta que no es natural, porque en el partido si hay una opción, hay una superioridad en alguna zona y hay una opción de crear una opción de finalización o una ventaja en el último tercio, no tiene por qué ir a los dos extremos el balón antes de meter gol, antes de intentar meter gol. Así que estamos creando una regla que está desnaturalizando el juego. Así que tenemos que intentar que nuestras tareas no desnaturalicen al juego y a la vez nos lleven al comportamiento que nosotros queremos. Como ejemplo, lo vemos en la imagen, tenemos la idea que se le ocurrió a Thomas Tuchel cuando entrenaba en Alemania, donde él hablaba de que su equipo daba demasiados pases en vertical y demasiados pases en vertical sobre todo por las bandas. Entonces él quería pases más interiores y más diagonales. ¿Cómo se le ocurrió? Pues él decía que tenía dos formas de hacerlo, o bien una, andaba durante todos los entrenamientos gritando a los jugadores y obligando a realizar esa conducta, o otra, generar una tarea donde la propia tarea, el propio condicionamiento, estructura de esa tarea ya obligar a los jugadores a dar pases interiores y a dar pases diagonales. ¿Cómo lo hizo? Pues hacía casi todas las tareas de entrenamiento en una estructura de un campo donde no había esquinas, es decir, recortaba las esquinas mediante setas o mediante chinos o mediante líneas como vemos en la imagen, quitaba las esquinas, lo que ya impedía a los jugadores dar pases verticales por las bandas porque el propio campo de entrenamiento que él había generado imposibilitaba esa conducta, de tal forma que al no haber esquinas había muchos más esos pases interiores y diagonales que él quería, sin obligar a nada, sin gritarles de ninguna manera, ya conseguía el comportamiento que él quería en los jugadores. Ese para mí sería el ideal de una tarea, saber qué objetivo queremos y luego generar una estructura de tarea que sin obligar a nada a los jugadores ya consigan ese tipo de comportamientos que nosotros queremos en la tarea. Ahí vemos en la imagen, en la actual diapositiva, diferentes objetivos que tenemos que conseguir con la tarea, que es crear hábitos relativos a la idea de juego. Nosotros queremos una idea de juego y para eso necesitamos unos hábitos. Si por ejemplo somos un equipo que quiere jugar mucho al contraataque, que quiere dañar mucho al contraataque, necesitamos un equipo que tras robo sea vertical. Esos son hábitos que tenemos que tener. En cambio, si queremos un equipo que tenga mucha posesión y que sea muy paciente con pelota, pues a lo mejor en un robo de balón nuestro, ante la mínima duda de que la opción de contraataque no sea clara, mejor un pase atrás, seguir teniendo la posesión y asegurar esa posesión en vez de intentar ser vertical y arriesgar esa posesión, que sería lo contrario al equipo que habíamos hablado de que quiere jugar más al contraataque y un estilo de fútbol más vertical. Entonces vamos a condicionar el ejercicio, como hemos hablado antes, para que surja repetidamente el comportamiento pretendido.
¿vale? Eso es lo que podríamos llamar el principio de propensiones, la periodización táctica lo llama así, y es que tiene que haber mucha propensión, mucha repetición del objetivo que nosotros queremos. Si nosotros queremos una tarea con un objetivo, como puede ser lo que hemos hablado de que queremos un equipo que contraataque y que a través de ese robo sea un equipo vertical, si no se da muchas veces la tarea que nosotros hemos propuesto, no sería un ejercicio válido o tan válido para el objetivo que nosotros nos hemos propuesto. Así que esa tarea no nos valdría para conseguir ese objetivo. Lo que vemos ahí, tiene que haber una repetición sistemática, importante que haya una coherencia con el modelo de juego y obedeciendo al principio de alternancia horizontal, que luego hablaremos cuál es ese principio de alternancia horizontal en función del tipo de esfuerzo del día de la semana. Luego lo veremos más en detalle. Importante será el recuperar hábitos frecuentemente, porque todo lo que no se entrena se olvida. Muchas veces cuando yo doy clase pongo algún ejercicio de entrenamiento del fútbol profesional y los alumnos me dicen, joder, pues eso es lo que hago yo con mis cadetes o lo que hago yo con mis juveniles. Y es que muchas veces los ejercicios no se diferencian mucho del fútbol profesional con el fútbol base o con las categorías regionales o de tercera división, etcétera. Pero lo que no se entrena se olvida y hay alumnos que me dicen, pero Álvaro, ¿cómo pueden entrenar eso en primera división si eso ya lo tienen que saber de sobra? Sí lo saben a nivel teórico, pero si no lo entrenan son comportamientos que se pierden. Entonces necesitamos recuperar esos hábitos continuamente y las cosas claves en nuestro modelo de juego, en nuestra idea de juego, hay que entrenarlas mucho para que eso no se pierda y esa adquisición no se pierda. Importante, como vemos ahí abajo, esas dos frases, parir el contexto y no los comportamientos, lo que hablábamos de no obligar a nada, y luego hábito como algo que se adquiere en la acción, importante que el jugador lo vivencie. Nosotros se lo podemos decir en una charla, pero no hay nada como que el jugador lo haga, lo vivencie en los entrenamientos y lo practique y lo entrene. Para ello se necesita un exhaustivo análisis de la competición nuestro y del rival. ¿Por qué? Porque si nosotros analizamos nuestro partido, vamos a poder ver en qué estamos fallando. Es decir, si nosotros vemos nuestro partido, podemos ver, vale, este comportamiento que antes sí que lo teníamos dominado, empezamos a no dominarlo tanto porque mira, estamos teniendo este fallo, este y este. Tenemos que volver a entrenarlo para que esos comportamientos vuelvan a surgir y vuelvan a ser igual de efectivos que antes. Si lo dejamos de entrenar, la competición va a ser lo que nos diga, lo que nos haga detectar esos comportamientos que nosotros queremos que se están empezando a dejar de utilizar o, por qué no, comportamientos nuevos que tenemos que entrenar porque la competición va evolucionando continuamente y nuestro equipo va evolucionando continuamente y nos va a demandar entrenar diferentes cosas que a lo mejor al principio no contemplábamos como algo principal en nuestro entrenamiento. Y luego el rival, porque es muy diferente un rival que me presiona muy alto y un rival que me repliega mucho. Entonces, bueno, sobre todo si estamos en rendimiento, el rival nos va a condicionar alguna parte de la semana de entrenamiento. En función de cada entrenador será más o menos. Yo siempre recomiendo que lo principal sea la evolución de nuestro equipo y el rival nos pueda hacer modificar diferentes matices, pero que la semana de entrenamiento vaya dirigida hacia nuestro modelo de juego y hacia la evolución de nuestro equipo. Y esto nos hará, este análisis nos hará el sacar del juego para entrenar el juego, es decir, sacar del juego, de ese análisis que hemos hecho del juego, para luego a través de una tarea de entrenamiento entrenar el juego, que no las tareas de entrenamiento sean algo muy diferente a lo que luego pasa en el partido, porque no tenemos que olvidar que entrenamos para que algo suceda el domingo, en este caso, o el sábado, en el partido de competición, no entrenamos por entrenar. Entrenamos para que algo acontezca en la competición. Luego podríamos hablar de que en fútbol base esto podría tener más o menos valor y podrían tener más valor a lo mejor planificaciones más a largo plazo, porque lo importante no es tanto el resultado de los domingos, el resultado de los partidos, sino la evolución y la formación de ese jugador, donde yo no dejaría de lado la evolución de nuestro equipo. Sí que es verdad que a lo mejor haría una planificación más a largo plazo en fútbol base, pero no olvidaría la evolución de nuestro equipo y el análisis de nuestro partido yo creo que es obligatorio, y sí que el del rival será mucho más secundario en categorías de formación o en categorías de fútbol base. Ahí vemos lo que estábamos hablando de repetir continuamente diferentes comportamientos para que eso no se quede en el olvido, y vemos ahí ese gráfico entre adquisición y tiempo y cómo cuando lo entreno obviamente la adquisición de mi comportamiento sube y el equipo lo va a realizar, pero en el momento que pasa el tiempo y no lo hemos entrenado, eso vuelve a bajar y necesitamos de otro estímulo, de otro ejercicio, de otra vez meterlo en el entrenamiento ese contenido para que ese comportamiento vuelva a subir y el equipo lo tenga a nivel adquisitivo, a nivel mental, lo tenga para realizarlo en el partido. Así que sin principio es importante que lo cumplamos. Lo podemos llamar principio de la progresión compleja,
que no es otra cosa que es cuándo decide el entrenador cuál de los contenidos de entrenamiento mete en cada momento de la temporada. Es complejo porque nadie nos dice, nadie sabe cuándo es mejor meterlo, cuándo es mejor no meterlo. Yo creo que ese recurso de analizar nuestra competición nos va a dar muchas pistas, pero es verdad que cada entrenador tiene que saber ahí, y yo creo que es lo que se diferencia en unos entrenadores de otros mejores, es el cuándo meter según qué contenidos de entrenamiento en función del momento de la temporada. Podríamos hablar también en relación a los ejercicios de la complejidad de estos. Creo que lo ideal es lo que vemos en la imagen, una complejidad ni muy alta ni muy baja. Si es una complejidad muy baja, no es un reto para el futbolista. Si es una complejidad muy alta, el reto es demasiado difícil para el futbolista y lo ve como algo inalcanzable. Entonces tiene que ser justamente eso, un reto alcanzable. Es decir, un reto, es decir, algo que el jugador quiere hacerlo y que le cuesta lograrlo, pero que si pone la suficiente atención y el suficiente esfuerzo lo pueda lograr. Si es algo inalcanzable, el jugador va a perder también la motivación y va a perder esa alegría, esas ganas de intentarlo. Así que tenemos que intentar entrar en ese umbral adquisitivo que vemos en la imagen de no es ni muy complejo ni poco complejo, es lo justo para que sea un reto alcanzable para nuestros jugadores. Tenemos que tener en cuenta, y ya lo hemos hablado antes, el tipo de esfuerzo que vamos a realizar en el ejercicio. Por eso cuando distribuyamos los contenidos semanales, tener en cuenta el tipo de esfuerzo en cada día de la semana, porque si nos vamos por ejemplo a la periodización táctica, como vemos ahí, un ejemplo tipo de periodización táctica, el martes recuperación activa, se podrán realizar unos contenidos de entrenamiento y otros no, el miércoles fuerza o tensión como llaman ellos, jueves duración o resistencia, viernes velocidad. Seguramente si hago transiciones por ejemplo, se van a enmarcar en el día del viernes de velocidad, y si hago situaciones a nivel global colectivas, se van a enmarcar el día jueves, el día de resistencia de duración. Entonces, para dónde enmarcar los diferentes contenidos de entrenamiento, tener en cuenta también el tipo de esfuerzo que se puede hacer en relación a cada día de la semana. Esta es otra cosa que yo creo que es importante y que muchas veces no tenemos en cuenta, que son los roles dentro del cuerpo técnico, y es que en función del cuerpo técnico que tengamos tenemos que aprovechar todas esas figuras que tenemos. No puede ser que el primer entrenador esté viendo lo mismo que el segundo, que el tercero y que el cuarto, y que esté dando los cuatro el mismo feedback, sino que es bueno, es interesante repartir los roles. Oye, pues el segundo entrenador se va a fijar en los jugadores alejados, el tercer entrenador se va a fijar en el matiz del jugador interior que queremos que continuamente esté haciendo una visión periférica y controle su entorno, por ejemplo, ¿no? Me lo estoy inventando, pero es un ejemplo yo creo que interesante para que podáis vosotros planificar durante los entrenamientos y durante cada ejercicio en qué se va a fijar cada uno de los entrenadores para hacer mucho más rico ese ejercicio y ese feedback que vosotros vais a dar. Porque el feedback para mí es algo de lo más importante en los ejercicios, y es que si tú ves un ejercicio que aparentemente sea igual en un entrenador y en otro, lo que va a diferenciar eso y lo que va a marcar la diferencia es el feedback y la dirección del ejercicio de un entrenador y de otro. Así que ese feedback tiene que ser algo que esté preparado previamente al ejercicio, es decir, en un ejercicio nos podemos fijar seguramente en 1000 cosas, pero tenemos que acotar en 3-4 cosas. Acordaros del vídeo de la regla de 3 que ya sacamos, 3-4 cosas para ese ejercicio, que estemos continuamente reforzando al jugador y reenfocando la atención de ese jugador en ese feedback que nosotros queremos mejorar con ese ejercicio. Importante también trabajar el cómo lo decimos. Muchas veces prevemos el qué vamos a decir y no prevemos el cómo. Y es muy interesante porque la comunicación, sabemos que un 7% de la comunicación solo es el qué y un 93% restante es el cómo lo decimos. Así que cuando planifiquéis esos entrenamientos y esos ejercicios, planificar también el cómo lo vais a decir, porque estamos viendo que es igual o más importante que lo que voy a decir. Y como último en esto del feedback, anticipar las posibles objeciones. Muchas veces hacemos un feedback y hay el típico jugador que te dice, ya mister, pero, podemos anticipar esas posibles objeciones y adelantarnos. Y si algún jugador, porque ya le conozco, me va a decir pero a tal cosa, nosotros lo hemos previsto y ver cómo vamos a responder a ese pero. Y si lo hemos hecho bien, seguramente nos vamos a ganar a ese jugador y vamos a ganar mayor liderazgo delante del grupo si resolvemos bien esa objeción y hacemos una buena respuesta a ese pero que nos ha hecho ese jugador. También tenemos que tener en cuenta los equipos, porque los petos que damos en un equipo y en otro no lo podemos hacer al azar, porque estamos potenciando unas relaciones u otras. Si pongo juntos
a varios jugadores, se van a relacionar entre sí y eso va a hacer que surja determinada sinergia, determinada interacción que puede ser que me interese o que no. Entonces, bueno, saber lo que estamos generando en el equipo, también lo que estamos generando a nivel de gestión de grupo, es decir, si yo durante la semana pongo los petos siempre a los mismos jugadores que van a ser los titulares en el partido, a lo mejor creo un mal rollo dentro de los que no van a jugar, los suplentes, porque ya durante toda la semana saben que no van a jugar y pueden bajar su motivación o no, en ese momento de temporada puede ser interesante, pero bueno, que nos planteemos qué generamos dando esos petos y luego también entender la globalidad del juego, de que cambiando solo un elemento del sistema, un jugador, cambiándolo de equipo, seguramente pueda cambiar muchas de las relaciones y de las interacciones dentro de ese sistema. Y como he puesto ahí, también dejarnos sorprender por ello, poner equipos que no solemos ver en competición para ver qué pasan en esas relaciones y a lo mejor descubrimos cosas que pueden ser muy interesantes de cara a otros partidos que a lo mejor no vemos tanto en la competición porque no juegan tanto juntos. Por último, vamos a hablar de la emoción. Podemos poner objetivos emocionales en las tareas y puede ser algo también que tengamos en cuenta a la hora de planificarlas. Por ejemplo, si quiero trabajar la frustración, y esto puede pasar con los equipos que ante un mal arbitraje se salen del partido y quiero trabajarlo en una tarea de entrenamiento donde aparte trabaje otros aspectos técnico-tácticos, pues podemos hacer, por ejemplo, para trabajar esa frustración, equivocarme siempre a favor de un equipo cuando esté pitando o arbitrando ese ejercicio de entrenamiento. Y sale el balón fuera por parte de un equipo y se lo vuelvo a dar a ese equipo y lo hago continuamente para ver cómo reaccionan esos otros jugadores que están recibiendo ese arbitraje en contra. Seguramente se van a frustrar y vamos a ver si nos protestan mucho, si no, y ahí podemos como entrenadores introducir nuestro feedback y decir que eso nos está pasando en la competición y que estamos bajando nuestro rendimiento a causa de ese cambio mental que dirigimos la atención hacia el árbitro, que es algo que no depende de nosotros, en vez de dirigir nuestra atención hacia lo que depende de nosotros, que es nuestro juego y nuestro partido. Otro ejemplo puede ser la calma. Queremos un equipo que aunque quede 10 minutos siga elaborando por abajo, siga elaborando a nivel combinativo y que no tenga prisa, porque una jugada buena puede ser 30 segundos y no 2 segundos meter un balón largo que no nos lleva a nada. Entonces podemos proponer una situación donde sea un partido condicionado, donde un equipo va perdiendo y quedan 10 minutos. ¿Y qué feedback le vamos a dar a esos futbolistas para que no tengan esa prisa y tengan calma de elaborar las jugadas y luego lo lleven a la competición? Bueno, esto ha sido todo en la clase de hoy. Espero que te haya gustado y que hayas cogido alguna herramienta para poder aplicarla en tu equipo. Si te ha gustado algún aspecto en concreto, ponlo en los comentarios y así podemos generar un pequeño debate que sea enriquecedor para todos. También, si quieres que hablemos de alguno de otros temas que para ti sean tus favoritos en el mundo del entrenador. Os veo en el próximo AcaDef Original. Adiós.